Sofía Benítez se detuvo frente a la puerta de vidrio de Recursos Humanos con la mano suspendida en el aire, a pocos centímetros del picaporte. El reflejo le devolvió una imagen que conocía bien: espalda recta por costumbre, labios cerrados con firmeza y una respiración contenida que no terminaba de encontrar su ritmo. Detrás del vidrio, el despacho parecía demasiado ordenado, casi teatral. Un escritorio impecable, carpetas alineadas con precisión excesiva. Una silla vacía colocada de forma que obligaba a quien se sentara a mirar hacia arriba. Sofía inhaló despacio. No estaba allí por ambición ni por prestigio. Estaba allí porque necesitaba trabajar. Antes de que sus nudillos tocaran la puerta, una voz cortante la atravesó desde dentro. «Pase». No fue una invitación. Fue una orden. Sofía giró el picaporte y entró, cerrando con cuidado detrás de sí. Paula Figueroa la esperaba sentada, con la espalda rígida y una expresión que no se molestó en suavizar. Su mirada recorrió a Sofía de arriba abajo con lentitud, como si ya hubiera decidido algo antes de escucharla. «Siéntese», dijo Paula, señalando vagamente la silla sin levantar la vista de los papeles frente a ella. Sofía obedeció. El asiento era bajo, incómodamente bajo, obligándola a alzar la cabeza. Juntó las manos sobre el regazo para evitar que temblaran. Durante un segundo, el silencio pesó más que cualquier palabra. «Bien», comenzó Paula al fin. «Dígame por qué deberíamos contratarla». Sofía abrió la boca con cuidado. Había ensayado respuestas sencillas, honestas. Habló de su disposición, de su capacidad para aprender, de su necesidad de estabilidad. No llegó muy lejos. Paula soltó una risa breve, sin humor. «Motivación», repitió con desdén. «Eso lo dice cualquiera cuando no tiene nada más que ofrecer». El calor le subió al rostro a Sofía, pero no apartó la mirada. Añadió que estudiaba a tiempo parcial, que había terminado la secundaria con buenos resultados, que aprendía rápido. Paula se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Y aún así, aquí está. Sin experiencia. Sin referencias. Sin valor real para esta empresa». Cada frase cayó como un golpe seco. Sofía tragó saliva. Admitió que era su primera entrevista. Dijo, con la voz más firme que pudo reunir, que todos tenían que empezar en algún lugar. Los ojos de Paula se afilaron. «¿Cree que esto es una obra de caridad?», respondió. «No estamos para formar gente sin aporte». El aire pareció espesarse. Sofía sintió la presión familiar en el pecho, esa sensación antigua de estar fuera de lugar. Aún así, no se levantó. «No pido caridad», dijo. «Pido una oportunidad». La expresión de Paula se endureció. «En mi oficina hablo como quiero», replicó. «Y ahora mismo solo veo a alguien perdiendo mi tiempo». Sofía bajó la vista al borde del escritorio, al brillo frío de la madera. Irse sería más fácil. Salir de allí pondría fin a la humillación. Pero irse también significaba volver a casa con las manos vacías. Paula se levantó de golpe. «La entrevista terminó. Puede retirarse. No hay, ni habrá, un puesto para usted aquí». Sofía se puso de pie con movimientos controlados. Caminó hacia la puerta con la dignidad que aún le quedaba. Su mano ya estaba sobre el picaporte cuando una voz masculina, tranquila pero firme, interrumpió la escena. «¿Hay algún problema aquí?». La puerta se abrió un poco más y Tomás Ibarra entró al despacho. No elevó la voz ni mostró prisa. Pero el ambiente cambió en cuanto cruzó el umbral. Paula giró, visiblemente irritada. «Estaba finalizando una entrevista», dijo. Tomás miró primero a Sofía. Notó su postura tensa. La forma en que apretaba las manos, el brillo contenido en sus ojos. Luego observó a Paula. «Finalizando», repitió, sin énfasis. Paula explicó que la candidata no cumplía con los requisitos. Tomás avanzó hasta el escritorio y dejó una carpeta sobre la superficie con cuidado deliberado. «¿Se refiere a la empresa que se declaró en quiebra el trimestre pasado?», preguntó. El gesto de Paula se tensó. «La misma que fue adquirida hace 3 semanas», añadió Tomás.
Esta empresa no está en posición de despreciar a quien quiera trabajar. Se volvió hacia Sofía. Puede quedarse. Ella dudó, confundida. Paula intentó protestar. Pero Tomás la detuvo con una sola palabra. No. Abrió la carpeta. Habló de personal reducido, de trabajo acumulado, de la necesidad de compromiso más que de currículos perfectos. Luego ofreció a Sofía un puesto básico de apoyo operativo. No prometió glamour ni ascensos rápidos. Prometió trabajo honesto y pago puntual. Sofía asintió. Aceptó. Cuando salió al pasillo, con la confirmación en la mano, sintió una mezcla de alivio y vértigo. Había entrado esperando rechazo. Salía con un empleo, sin saber que alguien. Desde ese mismo momento, había decidido que no debía haberlo conseguido. Los primeros días de Sofía Benítez siguieron una lógica simple y repetitiva. Llegaba cuando el edificio aún estaba a medio despertar, con los pasillos vacíos y las luces encendiéndose de a poco. El carrito esperaba siempre en el mismo lugar, con los productos alineados y los trapos doblados con una prolijidad casi automática. Había algo tranquilizador en esa rutina: pisos, baños, cestos, áreas comunes. Tareas claras. Silenciosas, previsibles. Mientras trabajaba, el eco de sus pasos era el único sonido que se permitía escuchar. A esa hora, el edificio parecía otro. Sin risas, sin teléfonos, sin conversaciones cruzadas. Solo el zumbido lejano de los sistemas de ventilación y el reflejo de las luces sobre el piso recién limpiado. Sofía se movía con cuidado, como si no quisiera dejar rastro. Cuando el reloj marcaba el inicio de la jornada, el lugar cambiaba de piel. Las puertas se abrían, los ascensores se llenaban. Y con la gente llegaba una atención que no había pedido. Las miradas fueron lo primero. Breves, rápidas, evaluadoras. Luego vinieron los murmullos, las sonrisas torcidas. Los comentarios que se deslizaban apenas por encima del tono normal. Sofía los registraba sin mirarlos de frente. Aprendió pronto a mantener la cabeza baja y las manos ocupadas. No era invisibilidad lo que sentía, sino lo contrario, una presencia constante que nadie reconocía con respeto. Nicolás Duarte apareció una mañana apoyado contra la pared del área común, con un café en la mano y una sonrisa demasiado abierta. Observó cómo Sofía terminaba de pasar el trapo por el último tramo del piso. «Ojo con eso», dijo en voz alta, mirando alrededor. «No vaya a ser que alguien se resbale». Algunas risas se sumaron. Sofía no respondió. Escurrió el trapo y dio un paso atrás. Esperó a que ella se alejara unos metros. Entonces, con un movimiento descuidado, Nicolás inclinó el vaso y dejó caer el resto del café sobre el suelo recién limpio. El líquido oscuro se expandió rápido. «Che», llamó, con falsa sorpresa. «Parece que quedó una parte sin hacer». Las risas fueron más claras esta vez. Sofía se detuvo apenas un segundo. Volvió sin decir una palabra, tomó papel, limpió otra vez. Sus movimientos fueron precisos, medidos. No levantó la vista. Ese gesto marcó el comienzo. No fue el único ni el último. Alguien dejaba basura justo después de que ella pasara. Otro comentaba que un baño no estaba en condiciones minutos después de haberlo revisado. Las bromas se repetían, siempre con el mismo tono liviano que pretendía no ser nada. ¿Es tu primer día o todos los días son así? Debe ser lindo un trabajo donde nadie espera mucho. Sofía escuchaba y seguía. No contestaba. No explicaba. No pedía nada. Durante los descansos, comía sola en el pequeño cuarto de insumos, sentada sobre un balde dado vuelta. Apoyaba el teléfono en la rodilla y revisaba su cuenta con una atención que no se permitía perder. Alquiler, comida, transporte. Y, siempre al final, ese gasto que crecía sin pedir permiso, los estudios, las consultas, la posible cirugía de su madre. El sistema cubría una parte. El resto quedaba en manos de números que no cerraban. Cada hora trabajada importaba. Cada día completo también. Esa certeza la mantenía en movimiento cuando la espalda le dolía.
La ayudaba a respirar hondo cuando alguien pateaba un cesto a propósito. Le recordaba por qué no respondía cuando las risas la seguían hasta el pasillo. No era resignación. Era cálculo. Era resistencia. Con el correr de la semana, el patrón se volvió evidente. Sofía era un blanco fácil. No levantaba la voz. No se quejaba. Necesitaba el trabajo demasiado como para arriesgarlo. Algunos dejaron de disimular. Otros se limitaron a observar. El acoso se volvió cotidiano, casi mecánico. Como parte del paisaje. Al final de una jornada especialmente larga, Sofía colgó su abrigo en el perchero compartido. Nicolás, pasando por detrás, comentó con tono exageradamente amable que podía dejarlo allí sin problema. A menos que te preocupe que alguien lo agarre. Sofía dudó, pero lo dejó. Cuando volvió minutos después, encontró su bolso empujado al fondo, medio cubierto por otros abrigos. No faltaba nada. No hacía falta. El mensaje estaba claro. Esa noche, al salir, eligió las escaleras en lugar del ascensor. Le resultaban más seguras. Contó los escalones en silencio, concentrándose en el ritmo de sus pasos. Sabía que al día siguiente sería igual. Y al otro también. Aún así, siguió bajando, convencida de que aguantar era, por ahora, la única forma de avanzar. El silencio de Sofía empezaba a resultar cómodo para todos, excepto para ella. Con el paso de los días, el acoso dejó de parecer un conjunto de incidentes aislados y se convirtió en rutina. Nadie lo anunciaba. Nadie lo nombraba. Simplemente ocurría. Las quejas falsas llegaban a recursos humanos con un tono de preocupación fingida. El baño del tercer piso no estaba en condiciones. El cesto del pasillo quedó lleno. Sofía sabía que eran recientes, que ella había pasado por allí minutos antes. Aún así, corregía sin discutir. Limpiaba de nuevo. Revisaba 2 veces. Anotaba mentalmente cada espacio, como si la precisión pudiera protegerla. Algunas mañanas encontraba los trapos cambiados de lugar. O el carrito desplazado unos metros. Lo justo para obligarla a buscarlo. O su credencial movida del gancho habitual. No era un sabotaje evidente. Era una suma de pequeños desajustes que le recordaban, a cada paso, que alguien estaba observando. Los comentarios seguían el mismo patrón. No eran gritos ni insultos directos. Eran frases lanzadas al aire, con sonrisas livianas. Eso ya estaba así. Qué raro, juraría que ayer estaba mejor. Debe ser cuestión de acostumbrarse. Sofía escuchaba y seguía. Comía sola. Siempre. El cuarto de insumos se convirtió en su refugio improvisado. Allí, sentada sobre el balde. Sacaba el teléfono y hacía cuentas con la misma atención con la que limpiaba un borde olvidado. Alquiler. Servicios. Transporte. Compras mínimas. Y, al final, el monto que no dejaba de crecer, la salud de su madre. Consultas, estudios, medicamentos. La obra social cubría una parte, pero no alcanzaba. La palabra cirugía aparecía en los informes con una claridad inquietante. Los costos no cubiertos se acumulaban como una sombra. Sofía guardaba el teléfono y respiraba hondo antes de volver al pasillo. No pensaba en el futuro más allá de la semana siguiente. Pensar demasiado le quitaba estabilidad. Prefería concentrarse en lo inmediato, el próximo piso, el próximo turno, el próximo pago. Esa necesidad concreta era la razón por la que no respondía. No era miedo. Era prioridad. La oficina lo aprendió rápido. Aprendió que Sofía no iba a reclamar. Que no iba a elevar la voz. Que no iba a buscar testigos. Algunos aprovecharon esa certeza para tensar un poco más la cuerda. Otros se limitaron a mirar sin intervenir. El silencio se volvió cómplice. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie se disculpó cuando la vio repetir una tarea innecesaria. La normalización del maltrato avanzó sin resistencia visible. Hubo días en los que el cansancio le pesó más de lo habitual. La espalda rígida. Las manos secas.
la cabeza llena de números que no cerraban. En esos momentos, Sofía se permitía una pausa mínima, apenas unos segundos frente a una ventana, observando el movimiento distante de la ciudad. Luego retomaba. No por orgullo. Por cálculo. Sabía que perder el trabajo no era una opción. A media tarde, mientras acomodaba un carrito en el pasillo, escuchó risas a sus espaldas. No se dio vuelta. Siguió ajustando los frenos. Un comentario se deslizó, casi amable. ¡Qué paciencia! Sofía apretó la mandíbula y continuó. Aprendió a convertir cada gesto en economía de movimiento. A no regalar reacciones. A proteger lo poco que dependía de ella. Esa disciplina tuvo un efecto inesperado. Al no encontrar respuesta, el entorno se relajó. El acoso se volvió automático, desprovisto de esfuerzo. Como si ya no hiciera falta confirmar que ella no se defendería. Sofía lo entendió con claridad incómoda. Su resistencia silenciosa había creado un equilibrio frágil, uno que la mantenía a salvo solo mientras nadie decidiera romperlo. Al final de la jornada, revisó el tablero de tareas una vez más y apagó las luces del sector. Guardó los insumos con cuidado. Colgó el delantal y tomó el bolso. Caminó hacia la salida con la misma postura controlada de siempre. Afuera, el aire fresco le devolvió algo de claridad. No había vencido nada. Tampoco había perdido. Había sostenido. Nadie imaginaba que esa resistencia silenciosa iba a ser puesta a prueba muy pronto. El final de la jornada llegó con el cansancio acumulado en los hombros de Sofía como una mochila invisible. Había terminado su última ronda cuando la oficina ya estaba casi vacía. Las luces del techo se habían atenuado al modo nocturno y el murmullo de las computadoras quedó reducido a un zumbido lejano. Devolvió el carrito al cuarto de insumos. Cerró con llave, se puso el abrigo y tomó el bolso con el alivio breve de quien solo quiere llegar a casa y dejar de pensar. Por costumbre. Evitó el ascensor. La escalera le parecía más segura, más silenciosa, menos expuesta a grupos que todavía se quedaban charlando los pasillos. Bajó un tramo, luego otro. El eco de sus pasos marcaba el ritmo, regular, casi calmante. Cuando ya divisaba la puerta de salida en el nivel inferior, una voz la detuvo. Señorita. Un momento. Sofía se giró. Un agente de seguridad estaba de pie junto a la entrada del tramo, ancho de hombros, rostro neutro. La credencial del guardia brilló un instante bajo la luz blanca. Ella sintió una punzada de alerta, inmediata. ¿Pasa algo?, preguntó. Y su propia voz le sonó más delgada de lo que quería. Necesitamos revisar su bolso, respondió él, sin elevar el tono, como si recitara un procedimiento. Sofía parpadeó. El aire se le quedó suspendido en el pecho. ¿Por qué? Hubo un reporte, dijo el guardia. Es rutina. Rutinario. La palabra no tuvo efecto tranquilizador. Sofía miró su bolso. Luego al guardia. No tenía motivos para negarse, pero la sensación de estar atrapada le subió por la garganta. Asintió lentamente y le entregó el bolso con manos que intentaron mantenerse firmes. El guardia lo abrió con calma metódica. Revisó primero lo obvio: billetera, llaves, guantes. Una libreta pequeña. Sofía observaba cada movimiento, sintiendo el pulso golpeándole en las sienes. Cuando creyó que todo terminaría ahí, el guardia se detuvo. Sus dedos encontraron algo rígido, más fino que un cuaderno. Lo sacó y lo sostuvo a la altura de su pecho, una carpeta delgada. De esas que se usan para documentos internos. Sofía la miró como si fuera un objeto ajeno que alguien hubiera colocado en escena. Eso no es mío, dijo de inmediato. Con una claridad casi desesperada. Yo nunca lo vi. El guardia abrió la carpeta. Dentro había hojas impresas, tablas, proyecciones, notas con sellos de confidencialidad. Sofía sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. El shock no llegó como una explosión, sino como un frío seco que le vació la sangre de golpe. No sé cómo llegó eso ahí, insistió, y esta vez su voz se quebró apenas. Yo no tomé nada. Se lo juro. El guardia la observó un momento, sin agresividad, pero sin ceder.
Son documentos sensibles, dijo. Proyecciones financieras, apuntes estratégicos. Es imposible, respondió Sofía. Y el miedo le apretó el pecho hasta hacerle difícil respirar. Yo no tengo acceso a oficinas, ni a computadoras, ni a nada de esto. Yo, limpio. Nada más. Alguien sí tiene acceso, contestó él con la misma calma. Y usó su bolso. La frase le cayó encima con una claridad brutal. Sofía sintió náuseas. Rostros pasaron por su mente sin orden, sonrisas torcidas, risas contenidas, la mano inclinando un vaso sobre el piso limpio, el bolso empujado al fondo del perchero. La sensación de trampa se volvió certeza. No era una sospecha. Era un plan. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, y su pregunta salió en un hilo de voz. Debo escoltarla arriba, dijo el guardia. Tiene que explicar esto a la gerencia. Arriba. Sofía pensó en despido inmediato, en policías, en acusaciones que no sabría desmontar. Pensó en su madre, en los turnos médicos, en ese monto que nunca alcanzaba. Un error, una mentira ajena, un documento ajeno, podía borrar semanas de resistencia. La idea la sacudió con una fuerza que le nubló la vista. Caminaron por los pasillos en silencio. Cada paso parecía demasiado ruidoso en el edificio casi vacío. Sofía mantuvo la espalda recta por instinto, aunque por dentro todo se le desordenaba. Cuando llegaron frente a la oficina de Tomás Ibarra, el guardia golpeó una vez y abrió. Tomás levantó la vista desde su escritorio, sorprendido. ¿Qué sucede?, preguntó. Incidente de seguridad, dijo el guardia, dejando la carpeta sobre la madera. Esto estaba en su bolso. Sofía se quedó de pie, con las manos a los costados, sintiendo que cualquier movimiento podría interpretarse como culpa. Yo no lo robé, dijo rápido. Antes de que el silencio se convirtiera en sentencia. No sé cómo llegó ahí. Alguien me lo puso. Yo no tomé nada, se lo juro. Tomás no levantó la voz. No frunció el ceño con teatralidad. Solo tomó la carpeta y hojeó las páginas con atención. Sofía lo miró, contenida, casi sin respirar, esperando que una sola expresión en su rostro la destruyera. Cuando Tomás cerró la carpeta, sus ojos se encontraron con los de ella. No había condena, pero tampoco había alivio. No voy a decidir nada esta noche, dijo al fin. No sin hechos. El guardia aguardó junto a la puerta. Tomás se volvió hacia él, directo. Quiero una revisión completa. Ordenó. Cámaras, registros de acceso, tarjetas, todo. Y quiero el informe hoy. El guardia asintió. Sofía sintió una mínima chispa de aire entrar en su pecho. Pero no era tranquilidad. Era solo una pausa. Una suspensión antes de lo inevitable. Al salir de la oficina, acompañada por el mismo silencio, Sofía comprendió que esa noche podía perder mucho más que su trabajo. La revisión comenzó esa misma noche. El edificio, casi vacío, adquirió una quietud tensa mientras las pantallas se encendían una a una en la sala de seguridad. Las imágenes avanzaban con la indiferencia mecánica de los registros, pasillos desiertos, oficinas cerradas, luces que se apagaban por sectores. Sofía permanecía sentada contra la pared, las manos juntas, la espalda rígida. No habló. No hacía falta. Cada segundo que pasaba parecía decidir algo por ella. El responsable de seguridad avanzó con precisión, saltando horarios, comparando accesos. Tomás observaba en silencio, de pie, con los brazos relajados y la atención fija. Nadie buscaba confirmar una sospecha, buscaban hechos. Y los hechos llegaron sin dramatismo. En la pantalla apareció una figura conocida. Paula Figueroa cruzó el pasillo con paso seguro, el saco claro contrastando con la luz nocturna. Miró a ambos lados antes de detenerse frente a la oficina de Tomás. Introdujo la tarjeta con la naturalidad de quien lo ha hecho muchas veces. La puerta se abrió. Paula entró y cerró detrás de sí. Sofía sintió un tirón seco en el estómago. La grabación avanzó. Minutos después, Paula salió con una carpeta delgada apretada contra el pecho. No se apresuró. Caminó con calma.
como si el horario la amparara. En la siguiente toma, se la veía detenerse junto al perchero del área de servicios. Miró de reojo. Abrió un bolso que no era el suyo. Deslizó la carpeta dentro con un gesto rápido y lo acomodó para que pareciera intacto. Luego se alejó, sin mirar atrás. El silencio se volvió denso. Nadie habló durante varios segundos. No había dudas que aclarar ni interpretaciones posibles. La secuencia era clara, completa, precisa. Tomás exhaló despacio. «Es suficiente», dijo. Enderezó los hombros. «Convóquenlos a todos». A la mañana siguiente, el área común se llenó antes de lo habitual. Los empleados fueron reuniéndose con una inquietud que se percibía en los movimientos cortos, en las conversaciones que se apagaban al ver llegar a seguridad. Paula estaba allí. De brazos cruzados, la expresión ya tensa, como si presentara una defensa antes de conocer la acusación. Tomás no demoró. Explicó que se trataba de una brecha de seguridad. El murmullo inicial se disipó cuando las luces bajaron y la pantalla se encendió. Las imágenes comenzaron a correr. Las conversaciones se cortaron. Alguien dejó caer una lapicera. Cuando el rostro de Paula apareció en la pantalla, varios se inclinaron hacia adelante, incrédulos. Otros bajaron la vista. Paula reaccionó con una risa breve, quebrada. «Eso no prueba nada», dijo, y su voz sonó más alta de lo que pretendía. «Cualquiera puede editar un vídeo». Tomás giró apenas la cabeza hacia el responsable de seguridad. «Cadena de custodia», pidió. «Verificada», respondió él. «Sin alteraciones». La grabación continuó. Cada gesto, cada pausa, cada mirada. La compostura de Paula se resquebrajó por primera vez cuando se vio abriendo el bolso de Sofía. No hubo explicación que encajara después de eso. El silencio del grupo fue absoluto. «Usted utilizó su cargo para cometer una falta grave», dijo Tomás con un tono firme, sin énfasis innecesario. Plantó documentos confidenciales en las pertenencias de una empleada sin acceso ni motivo. Hizo una pausa mínima. «Está despedida». Con efecto inmediato. Paula intentó decir algo más, pero no encontró apoyo. Las miradas se apartaron. El gesto altivo cedió a una rigidez forzada. Tomó su bolso y caminó hacia la salida escoltada por seguridad. El sonido de sus pasos se perdió en el pasillo. Tomás se volvió hacia el grupo. Informó que Sofía quedaba completamente exonerada. Que no había cargos ni sospechas pendientes. No pidió aplausos ni disculpas. No los necesitaba. La reunión se disolvió sin palabras. Sofía regresó a su rutina ese mismo día. Caminó los pasillos con el carrito, como siempre. Pero algo había cambiado. Las risas se apagaron. Los comentarios no aparecieron. Nadie se acercó a pedir explicaciones. Tampoco a ofrecerlas. El edificio funcionaba, sí, pero con una cautela nueva. Como si hubiera aprendido a bajar el volumen. Con Paula fuera, el edificio quedó en silencio, pero no en paz. El cambio no llegó con disculpas ni gestos amables. Llegó con cautela. Con una distancia nueva que se instaló en los pasillos como una norma no escrita. Nadie volvió a hacer bromas. Nadie volvió a dejar basura a propósito. Tampoco hubo palabras de reconocimiento ni intentos de acercamiento. El edificio siguió funcionando, pero con un cuidado distinto. Como si todos hubieran aprendido dónde estaba el límite. Sofía Benítez continuó trabajando del mismo modo que antes. Llegaba temprano, organizaba el carrito. Revisaba cada sector con la misma precisión silenciosa. No buscaba atención. No la necesitaba. La constancia se convirtió en su forma de respuesta. Cada piso quedaba limpio sin apuro, cada cesto vacío sin ruido. Era una rutina sostenida por disciplina, no por resignación. Tomás Ibarra empezó a notarlo en detalles pequeños. El nivel donde tenía su oficina siempre quedaba para el final, aun cuando el edificio estaba casi vacío. Los bordes del escritorio quedaban limpios incluso en noches largas. Los papeles no se movían. Nada se alteraba. Era una presencia discreta, eficiente, que no interrumpía. Y,
Sin embargo, estaba. Una noche. Cuando el reloj ya había superado la hora habitual de cierre, Tomás seguía en su oficina. Tenía las mangas arremangadas y la pantalla llena de hojas de cálculo que no terminaban de cerrar. Recalculó una vez más, con el ceño fruncido. Y dejó escapar un suspiro corto. Fue entonces cuando escuchó el golpe suave en la puerta. «Puedo volver después», dijo Sofía desde el umbral, al verlo concentrado. «No, está bien», respondió Tomás sin levantar la vista. «Siga». Ella entró con el carrito y comenzó a limpiar con movimientos contenidos. El silencio se volvió cómodo, casi necesario. Al pasar cerca del escritorio, Sofía vio de reojo la pantalla abierta. No se detuvo. No se inclinó. Pero algo llamó su atención con la claridad de un patrón mal encajado. Dudó un instante. «¿Pasa algo?», preguntó Tomás, percibiendo la pausa. Sofía tragó saliva. «Tal vez no», dijo. «Con cautela». «Pero, esa línea de costos logísticos. Está corriendo el ajuste antes de tiempo». Tomás levantó la mirada por primera vez. «¿Cómo dice?». Sofía señaló sin tocar la pantalla. «El arrastre debería aplicarse después del tercer trimestre, no ahora. Si se adelanta, distorsiona la proyección». Tomás volvió a la pantalla. Rehizo el cálculo. Una vez. Dos. El resultado cambió de inmediato. Su expresión se modificó, lenta, concentrada. «Tiene razón», dijo al fin. Sofía dio un paso atrás, casi instintivo. «Perdón. No quise meterme». «No», respondió él, con firmeza contenida. «Hizo bien». Se miraron por un segundo que se estiró más de lo habitual. Tomás señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntese». Sofía dudó, pero obedeció. La conversación que siguió no fue formal ni extensa. Él preguntó cómo había visto el error. Ella explicó que se le daban bien los números, que siempre había detectado patrones con facilidad. No lo dijo como mérito. Lo dijo como un hecho. Tomás escuchó sin interrumpir. Preguntó por sus estudios, por su trabajo anterior. Sofía respondió con la misma sobriedad que aplicaba a todo. Mencionó a su madre sin detalles innecesarios. La palabra cirugía apareció una sola vez. Y fue suficiente. «No me gusta desperdiciar capacidad», dijo Tomás después de un silencio breve. «Y usted tiene más de la que muestra su puesto». Sofía no respondió de inmediato. Asintió. Volvió a levantarse y terminó de limpiar el sector con la misma precisión de siempre. Cuando salió de la oficina, lo hizo sin promesas ni expectativas nuevas. Pero algo había cambiado. Tomás se quedó mirando la pantalla unos segundos más, consciente de que no solo había corregido un error. Había descubierto una variable que no había considerado. Lo que Sofía acababa de señalar no solo corregía un número, alteraba una percepción. La llamada llegó cuando el edificio ya estaba casi a oscuras. Tomás Ibarra estaba solo en su oficina, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y los números aún abiertos en la pantalla. Atendió sin prisa, como si ya supiera que no había nada urgente del otro lado. La voz que escuchó fue medida, demasiado correcta, cargada de silencios que decían más que las palabras. No levantó la voz. No hizo preguntas. Escuchó hasta el final. Cuando colgó, no hubo gestos bruscos. Se quedó sentado, con los codos apoyados sobre las rodillas, mirando la ciudad encenderse detrás del vidrio. La verdad había llegado sin rodeos. Su compromiso se había roto. No por desgaste ni por distancia, sino por una infidelidad sostenida, pensada, ocultada con facilidad. Lo que creyó estable había sido una construcción frágil. Para la mañana siguiente, todo estaba terminado. Tomás llegó al trabajo con el mismo control de siempre, pero quienes lo conocían notaron el cambio. Habló menos. Evitó reuniones innecesarias. El gesto firme se volvió más tenso. Y el tiempo jugaba en su contra. La cena con inversores estaba programada para el final de la semana, en Puerto Madero. No era solo una comida.
Era parte de un acuerdo más amplio, una evaluación silenciosa que iba más allá de balances y proyecciones. Tomás había presentado una imagen clara: liderazgo, continuidad. Una vida personal ordenada que respaldaba la estabilidad del proyecto. Había prometido algo que ya no existía. Esa tarde, Sofía tocó la puerta de su oficina antes de entrar. Como hacía siempre. Se detuvo al verlo. ¿Prefiere que vuelva después?, preguntó. Tomás levantó la vista despacio. No. Está bien. Ella comenzó a trabajar en silencio. Pero la tensión en el ambiente era evidente. A los pocos minutos, se detuvo. Parece que algo anda mal, dijo, sin invadir. Tomás dudó. Estuvo a punto de responder con una evasiva. No lo hizo. Mi compromiso se terminó, dijo, plano. Sofía se giró hacia él. No preguntó detalles. No ofreció frases hechas. Solo asintió. Lo siento. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Hay más, añadió Tomás después de un momento. Los inversores llegan en 3 días. Esperan conocer a mi prometida. Sofía frunció el ceño. ¿La necesitan?, preguntó. La esperan, corrigió él. Es parte de cómo presenté la empresa. Familia, proyección, estabilidad. Las implicancias quedaron flotando entre ambos. Tomás respiró hondo. No puedo cancelar, dijo. Y presentarme solo, después de haber prometido otra cosa, no ayuda. Hizo una pausa, consciente del límite que estaba a punto de cruzar. No le pediría esto si tuviera otra opción. Sofía lo miró, alerta. ¿Pedir qué? Tomás sostuvo su mirada. Incómodo, directo. Que me acompañe. Solo esa noche. Que finja ser mi prometida. Las palabras quedaron suspendidas. Sofía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Está hablando en serio?, preguntó. Tomás asintió. Una cena. Nada más. Sin compromisos, sin expectativas. Sofía negó con la cabeza de inmediato. No es apropiado. Trabajo acá. Yo limpio oficinas. No tienen por qué saberlo, respondió él. No lo preguntarán. Sofía dio unos pasos, inquieta. La idea le parecía absurda, peligrosa. Pensó en las miradas, en las preguntas veladas, en cruzar una línea que había cuidado con precisión. Pero también vio algo distinto en el rostro de Tomás. No había autoridad ni exigencia. Había necesidad. Y algo más cercano a la vergüenza que al poder. No quiero sentirme presionada, dijo ella al fin. No lo está, respondió Tomás con firmeza. Si dice que no, termina acá. Sofía se detuvo. Pensó en el trabajo. En su madre. En la forma en que Tomás había actuado desde el principio. No tengo nada para ponerme, dijo, como última defensa. Yo me encargo, respondió él sin dudar. Nada de esto le va a costar. El silencio se alargó. Sofía respiró hondo. Una noche, dijo finalmente. Solo eso. Y con límites claros. Tomás asintió, aliviado sin exagerar. Gracias. No lo voy a olvidar. Cuando Sofía salió de la oficina, el pasillo le pareció distinto. No se trataba de ilusión ni de anticipación. Era la conciencia de haber aceptado algo que no podía deshacer. Se repitió que era solo una actuación, una formalidad breve. Pero, sin saberlo, ya había dado un paso hacia un lugar donde alguien, sentado a esa mesa, la reconocería sin haberla visto nunca. El restaurante de Puerto Madero parecía diseñado para no llamar la atención. Desde afuera, nada destacaba más que una luz cálida y discreta detrás de los ventanales. Adentro, la madera pulida. Las mesas espaciadas y el murmullo controlado creaban un ambiente pensado para conversaciones medidas y acuerdos silenciosos. Sofía Benítez se detuvo un segundo antes de entrar. No por miedo, sino para ajustar la respiración. El vestido era simple, elegante sin exagerar. No la transformaba en alguien distinto,
apenas dejaba ver una versión de sí misma a la que no estaba acostumbrada. Tomás Ibarra le ofreció el brazo. «Está bien», dijo en voz baja, como si lo supiera. Sofía asintió y avanzó. Los inversores comenzaron a llegar con puntualidad exacta. Apretón de manos, sonrisas breves, preguntas formales. Sofía respondió cuando correspondía, con frases claras y un tono contenido. No buscó protagonismo. No lo necesitaba. Se sentó, escuchó, acompañó. Desde afuera. La escena encajaba con naturalidad. Fue entonces cuando Esteban Ledesma entró al salón. No lo hizo de forma llamativa. No alzó la voz ni se detuvo a saludar a todos. Caminó con la seguridad tranquila de alguien acostumbrado a que lo esperen. Su traje era sobrio, su gesto controlado. Cuando levantó la vista y la vio, el paso se le frenó apenas lo suficiente para notarse. No fue un sobresalto. Fue un quiebre mínimo, silencioso. Esteban sostuvo la mirada más de lo apropiado. Sofía lo percibió de inmediato. No como una incomodidad, sino como un peso extraño, una atención que no encontraba explicación. Él retomó el paso, se presentó con Tomás. Estrechó manos. Pero sus ojos volvían una y otra vez hacia ella, como si intentaran confirmar algo que se le escapaba. Durante la cena, Esteban habló poco. Observó. Cada gesto de Sofía parecía activar un recuerdo. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar. La pequeña pausa antes de responder. Incluso la manera de sonreír. Breve y medida. No era solo parecido. Era familiaridad. Sofía mantuvo la compostura. Respondió a preguntas generales, comentó sobre sus estudios cuando alguien se lo pidió. Evitó detalles innecesarios. En un momento, rechazó un postre con una explicación simple. Soy alérgica a las frutillas. El comentario pasó casi inadvertido para el resto. Para Esteban, no. El cubierto se le detuvo a mitad de camino. Sus dedos se tensaron apenas. Las coincidencias comenzaron a acumularse sin pedir permiso. En un movimiento involuntario, Sofía se acomodó el vestido al levantarse, y el borde dejó ver una pequeña marca en la pierna, cerca de la rodilla. No era llamativa. Solo una señal tenue, de esas que suelen pasar desapercibidas. Esteban la vio. El pulso se le aceleró con una claridad incómoda. Se excusó unos minutos después y se alejó hacia la barra. Apoyó la mano sobre la superficie fría y respiró hondo. Conocía esa marca. Conocía esa alergia. Conocía esa manera de estar en el mundo. No podía ser. Se dijo que no podía ser. Había enterrado esa posibilidad años atrás. Con la misma disciplina con la que había aprendido a seguir adelante. Cuando regresó a la mesa, la decisión ya estaba tomada. Esperó a que el intercambio general se relajara. A que los platos se retiraran. Entonces, se dirigió a Sofía con una cortesía cuidada. ¿Podría hablar con usted un momento? En privado. Tomás tensó el gesto apenas. Sofía dudó un segundo. Luego asintió. Se apartaron hacia un sector más silencioso, cerca de la entrada. Esteban la miró como si intentara memorizar cada rasgo. Sé que esto puede resultar extraño, dijo con voz baja. Pero usted se parece muchísimo a alguien muy importante para mí. Alguien que perdí. Sofía sintió un escalofrío. Lo siento, respondió, sin saber qué más decir. No quiero incomodarla, continuó él. Pero necesito hacerle una pregunta. Hizo una pausa mínima. Suficiente para que el aire se volviera denso. ¿Existe alguna posibilidad de que tengamos un vínculo biológico? Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Frágiles y peligrosas. Sofía lo miró, sorprendida, sin encontrar una respuesta inmediata. El murmullo del restaurante siguió su curso, ajeno a la grieta que acababa de abrirse. La pregunta que Esteban acababa de hacer no tenía una respuesta sencilla, ni inocua. El proceso fue discreto, casi clínico. Esteban Ledesma se encargó de que todo se hiciera sin dejar rastro, a través de un laboratorio privado acostumbrado a manejar silencios.
Sofía aceptó sin entusiasmo ni resistencia. No lo hizo por expectativa, sino por necesidad. Había preguntas que ya no podía seguir evitando. Los días que siguieron se sintieron más largos de lo habitual. Sofía cumplió con su rutina en la empresa con la misma precisión de siempre, pero algo se había desplazado por dentro. No era ansiedad. Era una espera tensa, contenida. Como si cualquier respuesta fuera a modificar el suelo bajo sus pies. Esteban, por su parte, intentó seguir con su agenda. Pero el gesto se le iba cerrando a medida que pasaban las horas. La posibilidad que había despertado no se dejaba archivar con facilidad. Cuando llegó la llamada, Esteban la atendió solo, en la habitación del hotel. No tomó notas. No pidió aclaraciones. El resultado fue directo, definitivo. Negativo. No existía vínculo biológico entre ellos. Se quedó sentado con el teléfono en la mano unos segundos más, como si el silencio pudiera cambiar algo. No lo hizo. Sofía recibió la noticia esa misma tarde. Sentada frente a Tomás en su oficina. Esteban habló con cuidado, midiendo cada palabra. No hay relación genética, dijo. Sofía asintió. No lloró. Tampoco sonrió. El alivio no llegó. Lo que sintió fue un vacío distinto, más difícil de nombrar. Había permitido, por un instante, imaginar una explicación. Ahora esa puerta se cerraba sin ofrecer otra. Esa noche, Sofía caminó más de lo habitual antes de volver a casa. Necesitaba tiempo para ordenar algo que no encajaba. Al llegar, encontró a su madre sentada en la cocina, como siempre, cuidando el movimiento de una pierna. Sofía dejó el bolso a un costado y se sentó frente a ella. Necesito preguntarte algo, dijo sin rodeos. La mujer levantó la vista de inmediato. Algo en el tono la puso en alerta. Decime, respondió. Necesito saber de dónde vengo. De verdad. El silencio se instaló sin resistencia. No hubo negación ni sorpresa. Solo un gesto leve, casi imperceptible, que Sofía reconoció como resignación. Ya sos grande, dijo su madre finalmente. Siempre supe que este momento iba a llegar. La verdad no apareció de golpe. Se fue armando en frases cuidadas. Sofía había sido adoptada. Recién nacida. Abandonada en un refugio sin nombre, sin documentos, sin historia. No había registros, explicó su madre. Alguien se aseguró de que no los hubiera. No preguntó demasiado. Tenía miedo de que hacerlo implicara perderla. Sofía escuchó sin interrumpir. No sintió traición. Sintió ausencia. Un origen que no se dejaba alcanzar. ¿No sabes nada de mis padres?, preguntó. La respuesta fue un movimiento lento de cabeza. No. Nada. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Esteban enfrentaba una conversación distinta. Había regresado antes de lo previsto. Encontró a Victoria Alvarado en la sala de estar, con una taza de té que ya no estaba caliente. No se sentó. No rodeó el tema. Conocí a una joven, dijo. Se parece exactamente a Camila. El color se le fue del rostro a Victoria. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Esteban lo vio. Hice una prueba de ADN, continuó. Salió negativa. Hizo una pausa breve. Ahora quiero que me digas la verdad. Victoria bajó la mirada. Las manos comenzaron a temblarle. Las palabras salieron rotas, pero constantes. Años atrás, durante una ausencia prolongada de Esteban, había tenido una relación. Un error, dijo. Un intento de llenar un vacío. El embarazo llegó con gemelas. El pánico también. Dio a luz en una clínica privada. Decidió quedarse con una. A la otra la dejó. Sin registros. Sin rastro. No podía destruirlo todo, dijo entre lágrimas. Pensé que así lo protegía. Esteban no levantó la voz. No hizo gestos bruscos. La fractura fue silenciosa, pero completa. Todo lo que había construido con esa verdad falsa se derrumbó de una vez. Me dejaste creer que Camila era mía, dijo.
Me dejaste enterrarla creyendo eso. No hubo respuesta posible. El matrimonio se rompió en ese instante, sin necesidad de gritos ni escenas. Solo quedó la evidencia de una decisión tomada muchos años atrás que ahora alcanzaba a todos. Sofía se acostó esa noche con la mirada fija en el techo. Saber que no era hija de quien creía no la había definido. Tampoco la había completado. La verdad no había cerrado la herida, solo había cambiado su forma. Esteban Ledesma regresó a Buenos Aires una semana después, sin anuncios ni gestos grandilocuentes. Pidió ver a Sofía fuera del horario laboral, en la oficina ya casi vacía. Cuando entró, no traía carpetas ni argumentos. Solo una decisión tomada con calma. No vengo a reclamar nada, dijo. Ni a corregir el pasado. Se detuvo un segundo. Como si midiera el peso de cada palabra. Vengo a decirte la verdad completa. Sofía escuchó sin interrumpir. Esteban habló de la confesión de Victoria, de las gemelas. De la decisión que partió una vida en dos antes de que pudiera empezar. No intentó justificarla. Tampoco se colocó en el centro del relato. No soy tu padre, dijo. Pero sos la hermana de mi hija. Y eso importa. No ofreció títulos ni promesas. No habló de dinero ni de compensaciones. Si querés, añadió, puedo estar. Con honestidad. Sin exigir un lugar. Sofía respiró hondo. La propuesta no venía a llenar un vacío, venía a convivir con él. Asintió despacio. No sé qué nombre tiene esto, respondió. Pero podemos averiguarlo sin apurarnos. Esteban aceptó. No había urgencias que imponer. Cuando se fue, Sofía permaneció un momento más en la oficina. Tomás Ibarra apareció poco después, cerrando su computadora. ¿Todo bien?, preguntó. Ella lo miró con una franqueza nueva. Sí. No fácil. Pero bien. Hablaron sin rodeos. De lo que había pasado. De los límites cruzados y de los que no querían volver a cruzar. No quiero confundir estabilidad con silencio, dijo Sofía. Tomás asintió. Ni ayuda con control, respondió. No hicieron promesas. Acordaron algo más simple y más difícil. Claridad. Las semanas siguientes trajeron cambios sin ruido. Con la inversión asegurada y la reestructuración completa, la empresa encontró un ritmo distinto. Menos exhibición. Más método. Tomás ofreció a Sofía un puesto junior en operaciones, con capacitación incluida. Ella aceptó con una mezcla de orgullo y prudencia. Aprendió rápido. No porque quisiera demostrar algo, sino porque sabía hacerlo. La cirugía de su madre se programó sin sobresaltos. El sistema de salud cubrió lo esencial, el resto se organizó con tiempo y orden. La recuperación fue lenta, constante. Sofía acompañó sin dramatizar. Esteban visitó la ciudad algunas veces, sin anuncios ni regalos. Se sentaron a tomar café. Caminaron. Hablaron de lo que había sido y de lo que no necesitaba ser. Una noche, Sofía salió del edificio cuando ya estaba oscuro. Tomás cerró detrás de ella. No dijeron mucho. La ciudad respiraba con ese pulso propio de Buenos Aires cuando el ruido baja y queda la luz. Caminó unas cuadras sola, observando el reflejo del río a lo lejos. Los balcones encendidos, el tránsito que no apura. Había llegado buscando sobrevivir. Había encontrado trabajo, sí. Pero también algo más preciso, un lugar donde su silencio dejó de ser una defensa y se volvió elección. No todo tenía respuesta. No todo necesitaba tenerla. Sofía se detuvo en la vereda y respiró. La noche no prometía certezas. Prometía continuidad. Y eso, por primera vez, le alcanzó. A veces. Descubrir quién eres no tiene que ver con el origen, sino con el lugar donde decides quedarte.